Seguimos acá en Radio Espacio Abierto, un programón. Escuchábamos recién a la doctora Valeria Ayala con toda la odisea que le tocó pasar en la asamblea. Estoy enojada, sí. Lo vamos a seguir desarrollando porque necesitamos Estoy espacio enojada. de habla. Claro, estoy enojada, pero por esto que te digo, me parece terrible la degradación de los espacios que nos toca, digamos, tenemos que existir. Colegio Público de la Abogacía, tiene que ser un espacio de contención. Totalmente. ¿Viste? Y vamos a seguir con temas que son también importantes, que tienen que ver con el federalismo, con la coparticipación, y para eso invitamos a una especialista en la materia, que es la doctora Florencia Cortés. Ella es abogada, asesora legal y técnica en el Ministerio de Economía de la Nación, es miembro del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, docente de la materia de Derecho Constitucional Tributario en la Universidad de Buenos Aires y mamá de Zoe. Esa parte nos enterneció, ¿no es cierto? Me encantó. Recién te estaba contando, fuera Sí. del aire le estaba diciendo, es el mejor título. ¿Cómo Sí, estás, Flor? sin lugar a dudas. Bueno, privilegiada de estar con ustedes. Gracias por permitirme este espacio. Gracias a Aye, que bueno, fue quien me invitó. Así que bueno, muy contenta de estar con ustedes y bueno, esperando que este espacio breve de reflexión sume al encuentro. Queríamos empezar hablando de la coparticipación, que es un término súper utilizado en los medios de comunicación, la Sí. coparticipación, el ATN, y no necesariamente las personas pueden llegar a entender de qué se trata cuando hablamos de coparticipación. Como algo introductorio, Sí. ¿de qué hablamos cuando hablamos de coparticipación? Bueno, cuando hablamos de coparticipación hablamos de un espacio, de un sistema de reparto, ¿sí? Es un sistema de reparto muy polémico y tiene cierta razonabilidad que quizás al ciudadano común no tenga un entendimiento pleno de qué significa o cuál es la incidencia que tiene, sobre todo considerando que nuestro país, conforme el artículo 1, es un país federal representativo, entonces realmente el federalismo muchas veces queda desdibujado por la diaria y por un montón de situaciones de coyuntura, pero la realidad es que la coparticipación fiscal está ligada directamente con el federalismo. Justamente lo que intenta la coparticipación fiscal es establecer un método claro, ¿sí? Intenta esto, después vamos a ver que tiene lamentablemente sus aristas y forma de, digamos, una cuestión muy difícil de que en la práctica se dé de esta forma, pero la idea inicial de la coparticipación fue justamente establecer un método de reparto claro entre quien recauda, que es nación, y cómo se va a distribuir. Entonces, hacerlo de una forma equitativa, solidaria, pero teniendo como objetivo que en todo el territorio de la nación esa distribución de recursos no sea de una forma desigual, sino que contemple para todas las provincias, y en ese momento no estaba cuando se forman las primeras leyes ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni Tierra del Fuego, pero la idea sigue siendo básicamente la misma, y es que el federalismo sea transversal y equitativo y solidario para todo el pueblo. Hay bastantes objeciones que tienen en políticas y también territoriales el tema de la implementación de esta ley, que se basa en datos demográficos del año en que se sancionó, 1988, Sí. y no hubo ningún tipo de actualización como se preveía en un principio, a partir de 1996, que debería haber un cambio de paradigma y demás. Sí. Entonces quedaron como distribución de fondos fijos Sí. y algunas provincias se ven profundamente afectadas. Una de las provincias que por lo menos nosotros identificamos es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que dice que más o menos en promedio el año pasado aportaba el 39% de lo que tiene que ver con estos ingresos, estos fondos, pero solo recibe como contraprestación el 20%, alrededor del 20%, a veces ni siquiera llega al 20%. Claro. ¿Cómo ves vos esta falta de actualización y la imposibilidad de ponerse de acuerdo, no? Bueno, hay todo un entramado y ahí está el punto de la cuestión en lo que vos mencionás, Aye. ¿Cuál es el punto? La ley de coparticipación, la actual, data del año 1988, y lo que sucede en materia impositiva es que muchas leyes que tienen, por lo menos en su génesis, el carácter transitorio, terminan siendo, la verdad que transitorio, nada, porque lo que sucede con la ley de coparticipación es que ni siquiera, digamos, tiene como esa consideración de un criterio objetivo de reparto, sino que fue la ley que ahora tenemos objeto de acuerdos políticos. Entonces quizás ni siquiera tenemos ese elemento de decir, tenemos en cuenta el territorio, la densidad poblacional, digamos, cuáles son los recursos y demás. Entonces la ley que hay ahora fue objeto de acuerdos políticos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Con la reforma constitucional, la coparticipación tuvo todavía un desafío mayor, y es que
lo que establece el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional es que esta ley de coparticipación que debía, digamos, promulgarse con este tope que vos muy bien mencionabas hacia fines del año 1996, implica un acuerdo político de voluntades en el marco de una ley convenio, ¿sí? Una ley convenio que requiere de ciertas particularidades. Por ejemplo, que sea una ley que, digamos, cuente con la mayoría absoluta, ¿sí?, de todas las provincias, es decir, no una mayoría de los presentes, una mayoría absoluta. Tiene que ser obviamente promulgada por el Congreso, pero además cada gobierno local debe ratificarlo a través de su ley local provincial. Entonces, esto traducido, digamos, a la práctica y por qué acá la parte del consenso fiscal se vuelve como demasiado dogmático y poco, digamos, ejemplificativo de lo que sucede en la práctica. Yo traje acá algo para mostrarles a la gente que nos ve, a ver, no sé si se ve bien. Esto es lo que en derecho tributario llamamos el laberinto de la coparticipación, porque ahí ayer me preguntaba, bueno, pero ¿qué sucede con provincia de Buenos Aires que tiene el 19%? No sé si se va a ver. Yo quiero decir que ya solo el dibujo es un laberinto, le hace honor al nombre que le pusieron. Le hace honor al nombre. ¿Qué es lo que sucede? Si bien hay porcentajes que, digamos, han nacido de acuerdos políticos y son, digamos, porcentajes fijos, la realidad es que hay mucha tensión en cuanto a lo que refiere a la política institucional y también de coyuntura. ¿Por qué? Porque sucede que hay 5 provincias que aportan, digamos, al sistema mucho más de lo que reciben. Pero este laberinto, ¿por qué hablamos de este laberinto? Bueno, si ya estamos hablando de que para poder entender y hablar de coparticipación necesitamos más de una página extendida, es porque realmente no es algo que quizás el ciudadano común lo vaya a entender. Entonces, ¿cuál es el bemol o cuáles son los problemas? Que si bien tenemos, cuando hablamos de coparticipación fiscal, hablamos de una coparticipación primaria, nación, provincias, y después tenemos un 2% ahí para ciertas provincias y después el fondo del ATN. Después hay una coparticipación secundaria y en esa coparticipación secundaria, además, digamos, no todo lo que es objeto de coparticipación, no todos los tributos son coparticipables. Ese es un gran punto para marcar porque la gente a veces piensa que todo es coparticipable y no todo lo es. No todo lo es. Constitucionalmente el artículo 4, por ejemplo, dice claramente que todo lo que son derechos de importación y exportación están fuera de la masa coparticipable. O sea, lo cual recauda bastante. Lo cual estamos hablando de retenciones, por ejemplo. Ustedes se acuerdan que hay un gobierno que ha tenido un grave problema, ejemplo, de retenciones. Bueno, eso no va, por ejemplo, a la masa coparticipable. Pero aún muchos doctrinarios lo que dicen es, bueno, obviamente es injusto el esquema de distribución primaria y secundaria, sí, pero aún así lo que sucede después es aún todavía más perjudicial. ¿Por qué? Porque la coparticipación tiene exclusiones, como bien dijimos, y una de esas exclusiones son aquellos impuestos que tienen una afectación específica. Entonces, ¿qué pasa con esos impuestos que tienen una afectación específica? Ni siquiera llegan a esa masa coparticipable. Entonces, las provincias, justamente lo que ha sucedido, muchas, de hecho las que tienen mayor porcentaje de participaciones, dicen, yo estoy, digamos, a la masa coparticipable contribuyendo más de lo que recibo, pero además estas afectaciones específicas tienen justamente esto de que erosionan la masa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que antes de llegar a la masa coparticipable, o sea, ya el piso, la base imponible fue erosionada. Entonces, obviamente que es un grave perjuicio y tenemos, como les decía, ¿no?, esta cuestión constitucional muy importante que hace nuestro federalismo, que es justamente cómo poder zanjar esto, bueno, a través de una nueva promulgación de una ley de coparticipación. Eso te iba a preguntar, porque es como que se han puesto parches a lo largo de todos los gobiernos, creando fondos y demás, pero la realidad es que existen provincias pobres y existen provincias mucho más ricas, entonces esa equidad que no existe, realmente no existe, digo, ¿cómo hacemos de acá en adelante? De todos modos, yo entiendo que está atravesada por la política partidaria, esto también, porque se beneficia, es verdad que se beneficia a gobernadores oficialistas y no oficialistas. O sea, el problema ahí, ¿cómo lo subsanamos dejando de lado la política? ¿O no existe solución alguna ante eso? Hay algunos proyectos, por ejemplo, hay en política comparada, por ejemplo, a países como Estados Unidos, que lo que tienen no es una coparticipación federal, sino lo que tienen es una competencia tributaria, es decir,
no hay una ley, digamos, porque la ley de coparticipación es una ley que, digamos, determina quién recauda y cómo se distribuye. Entonces, pero esto responde al federalismo. Por ejemplo, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, vieron que cada estado determina su propia potestad tributaria. Entonces, ¿qué pasa? Compiten. Entonces, compiten los propios estados en ofrecerle quizás a las empresas mayores beneficios en cuanto a baja de impuestos. Entonces, las empresas de repente van a sentir mayor atractivo hacia los estados, ¿no? Mencionando este caso particular. Se generarían sus propios ingresos, algo así sería. Claro, sí. De hecho, acá hay algunas propuestas, por ejemplo, con respecto al tema del IVA, que quizás el IVA sea, digamos, que cada provincia lo recaude. Bueno, cuestiones que, o sea, realmente no se han experimentado. Eso ocurre un poco con provincias, por ejemplo, mineras, que es, o las petroleras, que hoy escuchaba que el gobernador había habilitado, no me acuerdo cómo fue, el tema del petróleo, pero sí que ciertos recursos naturales que tienen las provincias y son explotadas, y tengo entendido que quedan incluso dentro de sus provincias en determinados casos. Yo no sé cómo es el tema de la minería, el tema de todo eso, de todas esas fuentes de valor, de alguna manera, cómo se distribuyen o no se distribuyen. No sé. Claro, el tema es, dentro de lo que es, cuando hablamos de potestad tributaria, tenemos diferentes niveles. Tenemos nivel nacional, nivel provincial y nivel municipal. Entonces, cuando hablamos de coparticipación, el fin último, la realidad es que estamos hablando de soberanía en la decisión. Total. Porque, en definitiva, vos pensás que, por ejemplo, pueda surgir que ocurran auges como el de la provincia de Neuquén con Vaca Muerta, pero la realidad es que en general es bastante estático, digamos, por el desarrollo a nivel nacional de la República Argentina. Entonces, justamente lo que producen estas leyes, o esta ley, si se quiere, es justamente, digamos, que a partir de la falta de acuerdo de voluntades esté sujeto quizás al gobierno nacional, pero no de este. Ha sido una cuestión de todos los gobiernos transversal, a que, por un lado, nadie quiere resignar porcentajes y, por otro lado, ningún gobernador quiere volver a su provincia diciendo tenemos 3% menos. Claro, total. Entonces, la realidad es que es algo muy difícil, ¿no? De hecho, yo una vez leí una frase que me gustó mucho, que es este acuerdo unánime que se necesita, tanto a la hora de decir, bueno, nos vamos a sentar siquiera al Congreso a poder, digamos, reunir las 24 voluntades y después también, a su vez, ratificarlo, ¿no? En las propias leyes locales, porque no va a tener sino vigencia hasta tanto no se produzca este federalismo de concertación. Que en definitiva es como haber cerrado un candado con llave y la llave es tirada al río. Sí, Porque... total. Anda a buscarlas. Es todo un proceso casi Sí. imposible, podríamos decir. Sí. Y bueno, y termina siendo, lastimosamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un actor del federalismo. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que muchas veces provincias, y ha sucedido, que es doctrina, de hecho, pacífica de la Corte, en la provincia de Santa Fe, en el año 2015 inició, tenemos la sentencia del año 2015, la inició mucho antes, ¿no? Sí. Justamente una acción declarativa con el fin de que se dicte la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley de Presupuestos del año 2006, que era en ese momento que prorrogaba justamente una detracción de la masa coparticipable, que ahí vamos con estas asignaciones específicas que no entran dentro de la masa, y que justamente se agravia a la provincia de Santa Fe porque considera que su masa fue erosionada porque este acuerdo de voluntades, que había sido de manera, digamos, temporaria, la Nación lo había prorrogado de manera unilateral, ¿no? Okay. Entonces, fíjense cómo sucede lo que no debería suceder, cómo la Corte Suprema juega también un papel importantísimo en el federalismo, y que, digamos, no debería suceder. Es impresionante todos estos temas porque yo lo veo como si fuese un rompecabezas económico, político, presupuestario, eslabones que están en multiniveles de gobierno, y eso lo hace que sea demasiado complejo también para poder encarar una resolución que de alguna forma también tenga justicia territorial, ¿no? Sí. Digo, más allá de la equidad, que también haya justicia territorial. Flor, te agradecemos mucho por haber venido, gracias por traer todo este saber que es muy técnico, es muy específico, y como dijiste vos construiste en unos breves minutos un mapa conceptual muy grande para nosotros, así que te lo agradecemos. No, por Muchas favor, gracias. gracias a ustedes, un placer.